Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sonia Muñoz Sánchez. El día de hoy los estaré acompañando en este webinar con el fin de brindarles la información correspondiente al mismo. Es un placer para nosotros tenerlos acá en este webinar llamado Backflashover en líneas aéreas, soluciones eficientes para la minería e industria. Agradecemos su tiempo y participación en esta sesión donde abordaremos estrategias clave para mejorar la confiabilidad de los sistemas eléctricos. Antes de comenzar, quisiera presentarles a Energy Innova Solutions, la empresa que hace posible este evento. Energy Innova Solutions es una empresa especializada en servicios de ingeniería eléctrica, enfocada en mejorar la operatividad en los sectores minero e industrial. Desarrollamos análisis avanzados de sistemas eléctricos, estudios de operatividad y simulaciones. Nuestra misión es optimizar la eficiencia y la confiabilidad de los sistemas eléctricos con ingenierías estratégicas. Para guiarnos en este tema, contamos con el experto de amplia experiencia, el ingeniero Paul Morales. El ingeniero Paul Morales es un especialista en ingeniería y proyectos de transmisión y subestaciones eléctricas de hasta 500 kilovoltios, con más de 15 años de experiencia liderando proyectos de alta complejidad en minería, industria, generación y transmisión. Ha desempeñado un rol clave en importantes desarrollos eléctricos en subestaciones como Yarabamba, Zafranal, Pachachaca, Pomacocha, entre otras. En esta sesión exploraremos en detalle los siguientes puntos, que son: ¿qué es el backflashover en líneas aéreas y cómo afecta la confiabilidad del sistema? Impacto de fenómenos transitorios y descargas atmosféricas en minería e industria. Modelos de simulación con ATP Draw para evaluar el impacto y la respuesta de las líneas eléctricas. Y estrategias de mitigación de fallas para optimizar la operatividad y confiabilidad de la infraestructura eléctrica. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas en la sesión PIR o en el chat de la plataforma, y para preguntas adicionales pueden contactarnos a ventas@energy-innova.com. Esperamos que esta sesión de aprendizaje les sea de gran utilidad para el manejo de los sistemas eléctricos en sus operaciones. Y sin más preámbulos, damos inicio a este webinar y le cedemos la palabra al ingeniero Paul Morales. Ingeniero, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde estén, a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, déjenme compartirles la presentación que vamos a mostrar ahora en el webinar de hoy. Muy bien. Mm. Bueno, lo que nos trae el día de hoy este webinar, pues es explicar un poco el fenómeno conocido como backflashover, que se da en líneas de alta tensión, o bueno, líneas en las cuales se tienen exposiciones a descargas atmosféricas y debido pues a estas descargas atmosféricas ocurren fenómenos transitorios en las estructuras de las líneas, lo cual genera pues un arco eléctrico y esto posteriormente genera fallas a tierra, lo cual pues provoca eh, eh, resierres o desconexiones de algunas de las líneas que están operando bajo estas condiciones, ¿no? Entonces, esto es un fenómeno, pues, que es conocido, es un fenómeno que, eh, digamos, es parte inclusive de la operación de los sistemas eléctricos y de las líneas de transmisión, y de seguro ustedes también, en algunos casos, padecen de las consecuencias de este fenómeno, ¿no? Que son básicamente interrupciones y tasas de salidas de falla, aumentadas o fuera de los márgenes o valores de diseño o valores previstos en el diseño, ¿no? O valores previstos durante el- la operación y mantenimiento. Entonces, el webinar es un poco explicar este fenómeno a grandes rasgos, porque pues hay mucha eh, definición para poder explicar
cada una de las partes componentes, digamos, que conforman este fenómeno, pero vamos a mirarlo de tal manera que pues podamos entender qué es lo que sucede cuando este fenómeno pues aparece en nuestras líneas de transmisión y cómo podemos mitigarlas y qué software podemos usar, digamos, para evaluar este fenómeno y eh, cómo impacta la solución que le podemos dar a este fenómeno de manera económica, básicamente de manera económica, y también cómo impacta en la tasa de desempeño o en el desempeño de las líneas de transmisión, ¿no? Las soluciones que se pueden brindar, pues podrían llevarnos a tener valores de desempeño de líneas por decir algún número, de 4 o 5 salidas por cada 100 kilómetros por año, pues llevarlos a valores que están debajo de la unidad, ¿no? Bien, entonces, bueno, este es un poco de conceptos muy generales, que es un transitorio, pues este fenómeno es muy transitorio, ¿sí? Cuando hablo de transitorio, me estoy refiriendo a eventos que pasan a muy alta frecuencia, ¿sí? Son eventos que pasan muy rápido, son eventos que no están en el orden o en el rango del tiempo o de, de sucesos de unas fallas a tierra, por ejemplo, ¿no? Las fallas a tierra o eventos de ese tipo están un poco ligados a la frecuencia industrial del sistema, que puede ser 50 o 60 Hz, dependiendo del país en el cual estemos operando, pero estos fenómenos ocurren a muy alta frecuencia, ocurren en el orden de las frecuencias de los megahertz prácticamente. Entonces, son fenómenos muy, muy rápidos y de muy alta intensidad, ¿no? En magnitudes. Entonces, están catalogados como fenómenos transitorios. Esto es un poco lo que les venía mencionando. Es como para poder enmarcar, digamos, dónde estamos ubicados dentro de lo que es un transitorio y cómo lo asociamos a este fenómeno, ¿no? Entonces, estos fenómenos, pues, como les mencionaba, son eh, fenómenos de gran magnitud y de muy alta frecuencia. Bien, el programa que usualmente se usa para poder analizar este tipo de fenómenos puede ser cualquier programa de transitorio, pero de preferencia nosotros tratamos de usar el ATP, que es un programa de licencia libre. No necesita, digamos, comprar una licencia, sino que uno puede descargar el ATP y puede emplearlo con las librerías que pueda tener a la fecha en la cual está actualizado el programa, ¿no? Bien, entonces vamos a mirar un poco esto de acá, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que tenemos nosotros como fenómeno transitorio? Pues tenemos lo siguiente, ¿no? Cuando ocurre una descarga en una línea de transmisión o cuando ocurren descargas atmosféricas en las líneas de transmisión o cerca a las líneas de transmisión o en las zonas en las cuales estas se desarrollan, pues tenemos básicamente tres lugares en los cuales una descarga puede caer, ¿sí? Una descarga puede caer en una zona cercana, de donde están ubicadas mis estructuras, con lo cual este tipo de descargas se catalogan como descargas indirectas. Son descargas que pueden caer en la tierra, digamos, o en un elemento que está sobresaliendo del terreno natural, que puede ser un árbol o algún otro elemento, pero que no caen sobre los conductores o sobre las estructuras de las líneas de transmisión. Son catalogadas como descargas indirectas. En el caso de líneas de muy alta tensión o alta tensión, arriba de 60 kilovoltios o 138 kilovoltios, este tipo de descargas no representa ningún problema para las líneas de transmisión. Sin embargo, en líneas de distribución, este es un evento que sí se revisa, pues las descargas indirectas o descargas o rayos que caen en zonas muy cercanas a las líneas, pues pueden provocar estas salidas o flameos en los aisladores de las líneas de distribución. ¿Sí? Pero para líneas de alta tensión, pues eso no representa ningún problema. Bien, pero es bueno tenerlo considerado dentro eh, del análisis o del background que queramos mirar para este tipo de fenómenos. Luego tenemos las descargas o las corrientes, sí, las descargas atmosféricas que puedan caer en el conductor de la línea, en el conductor de fase de la línea. Bien, y también tenemos descargas que puedan caer en el cable de guardia de la línea.
acuerdo? A esos dos tipos de descargas las vamos a definir como descargas directas, porque caen en alguna parte de la línea. Pueden caer tanto en el conductor de fase como en el cable de guarda o en alguna zona que protege a la línea de estas descargas atmosféricas. ¿De acuerdo? Dependiendo del diseño de la línea, dependiendo del diseño del apantallamiento de la línea, pues estas descargas pueden caer en mayor o menor magnitud de la corriente que cae sobre el conductor de fase. Esto depende mucho del diseño de la línea, como les digo, ¿no? Estas corrientes de rayo, dependiendo de cómo sea el diseño de la línea, pues estas corrientes de rayo que puedan caer en el conductor de fase pueden estar en el orden de los 3 kiloamperios, 4 kiloamperios, 5, dependiendo también del nivel de tensión. Depende mucho, digamos, del bill o del critical flashover de las cadenas de aisladores, qué valor de corriente es el aceptable para que no me produzca un flameo desde las fases hacia la Tierra. ¿De acuerdo? Para líneas de 60 kilovoltios puede representar un ligero inconveniente y se debería evaluar este fenómeno en ese tipo de líneas a ese nivel de tensión. Inclusive quizás hasta 138. Pero ya líneas de 220 no representan, que son líneas muy apantalladas y con una característica de resistencia o de aislamiento de las cadenas de aisladores, pues esto no representa ningún problema, ¿sí? Y luego tenemos, por otra parte, las descargas atmosféricas que puedan caer sobre el cable de guarda, ¿de acuerdo? Cuando una descarga cae sobre el cable de guarda, y es porque así está diseñada la línea, el apantallamiento de la línea está diseñada de esa forma, pues esa descarga te genera una sobretensión, ¿no? Pues estamos teniendo una corriente que impacta sobre el cable de guarda nos representa una impedancia, y al tener corriente con impedancia, pues generamos una tensión, ¿no es cierto? Esa tensión, pues viaja por las estructuras y encuentra un camino a tierra, ¿no? Encuentra un camino a tierra, acá tenemos una resistencia, y en ese camino a tierra, pues va a viajar hacia la resistencia de puesta a tierra y digamos, dependiendo de cómo sea la resistencia de puesta a tierra sí, el diseño de la resistencia o el diseño de la puesta a tierra, pues esto regresará. Tendrá una parte de la onda que viajará por la estructura, llegará hasta la puesta a tierra y regresará, ¿no? Por efectos de ondas viajeras que se dan, digamos, en estos fenómenos transitorios, ¿de acuerdo? Entonces, ese efecto de ingreso o viaje de las ondas de tensión y las reflexiones de las mismas ondas de tensión hacen que en estos puntos en los cuales tenemos conectadas las cadenas de aisladores, se generen una tensión elevada, ¿de acuerdo? Ese valor de tensión elevada obviamente va a depender de ese valor de corriente. Mientras más alta sea el valor de corriente, pues este valor de tensión en el punto en el cual la cadena está conectada a la torre, pues será más alto. Entonces, en la cadena, en estos casos, a lo largo de la cadena yo tengo una diferencia de tensiones. Esta diferencia de tensiones va a ser más o menos igual a la tensión que aparece debido a la descarga atmosférica menos la tensión de la fase en ese instante. ¿De acuerdo? La cadena tendrá una soportabilidad, tendrá un comportamiento transitorio o una respuesta, digamos, a ese impulso que le estamos dando de tensión a la cual está sometida en ese momento la cadena. A ese impulso, pues, tendrá una respuesta en función a su aislamiento, ¿de acuerdo? Entonces, pues, las cadenas, habrá, digamos, un valor de corriente de descarga atmosférica que hará que esta diferencia de tensiones sea mayor o igual que la soportabilidad de la cadena. ¿De acuerdo? En algún momento el valor de corriente de rayo será tan alto que la soportabilidad de la cadena ya no dará más y tenderá a ocurrir un flameo. Un flameo que irá desde la estructura hacia la fase. Bien, eso es lo que ocurre usualmente.
Estos valores de corriente que te generan estos flameos van a depender mucho de las características de la línea, va a depender de la característica del aislador que estemos considerando en la línea, va a depender de qué valor del diseño de la puesta a tierra que está conectada a la estructura, va a depender de las longitudes del vano, ¿sí? Va a depender de las longitudes del vano que yo tenga, va a depender de las estructuras aledañas que tenga inclusive, en el punto en el cual cae una descarga atmosférica. O sea, dependen de una serie de factores, ¿no? Y usualmente estos valores están en el orden de los, dependiendo del nivel de tensión, desde los 100 kiloamperios hacia arriba, usualmente. ¿Sí? Quizá para líneas de 60 kilovoltios estamos hablando de 80, 50 kiloamperios de magnitud de corriente de rayo, para 138 estamos hablando de 90, 100, en 220 kilovoltios, que estamos hablando de 150, 170 kiloamperios. Entonces va a depender mucho de las características de diseño de la línea, ¿sí? Pero es un valor que puede ser determinado. Bien, eso es un poco, digamos, qué es lo que pasa cuando tenemos descargas atmosféricas que puedan caer, como les dije, en tres puntos básicamente, ¿no? Tenemos descargas indirectas que caen en alguna zona alejada de la estructura o de la línea, y luego descargas directas que pueden caer tanto en la fase como en el cable de guarda. En el caso de las descargas directas que caen en el cable de fase, pues si es que hablamos de sistemas de 60 kilovoltios, 138 kilovoltios, pues los miraremos. Pues muchas veces estas descargas suceden porque el apantallamiento no está diseñado de tal forma que el corrientes quizá muy, de muy bajo valor pues puedan ingresar a la zona no protegida por el cable de guarda. Pues se valora cuál es el valor de esa corriente. Si la línea está bien diseñada, no debería ocurrir ningún problema de alguna sobretensión que pueda romper el aislamiento de la cadena. Y la que sí me genera, digamos, el flameo son corrientes muy elevadas que puedan caer en el cable de guarda y que pues me generen sobretensiones tan elevadas tal que rompan la soportabilidad de la cadena y me generen flameos. ¿Bien? Entonces, ¿qué es el back flashover? El back flashover es eso. Y esta imagen pues la describe bastante bien, ¿sí? Nosotros tenemos una descarga atmosférica que cae en el cable de guarda. El cable de guarda está diseñado, o el diseño de la estructura de la línea está diseñado para que para que el apantallamiento dado por el cable de guarda pues proteja a las fases de las descargas atmosféricas. Para eso está diseñado. Entonces, en este caso, es un diseño de apantallamiento adecuado, ¿de acuerdo? Sin embargo, la corriente o la magnitud de la corriente es tan alta que ya me provoca sobretensiones, así como hemos descrito en el gráfico anterior, me provoca sobretensiones en los puntos en los cuales la cadena se sujeta, tan elevadas que estas sobretensiones me generan flameos. Estas gráficas en las cuales, estos dibujos en las cadenas, que se pueden visualizar aquí, aquí y aquí, son flameos, ¿sí? Posiblemente, posteriormente ese flameo se generen fallas a tierra o o salidas de la línea, fallas de más de una fase, ¿no? Pero las sobretensiones que se generan se dan pues entre la estructura y la fase. Acá está el conductor de fase. Y justamente porque se da entre la estructura y la fase, es decir, desde la Tierra o de la masa hacia la fase, se le llama a este fenómeno flameo inverso, ¿sí? O backflashover. Eso es un backflashover. El backflashover no es más que el evento, o mejor dicho, la descarga que se da en una cadena de aisladores, en una estructura de una línea de transmisión, desde las torres o desde la estructura hacia la fase, debido a una descarga atmosférica. ¿De acuerdo? Eso es un backflashover. Y como les dije, esas corrientes de rayo que te provocan backflashover, pues eh, tendrán valores dependiendo de la tensión de operación de las líneas de transmisión, tendrán valores del orden de los 100 kiloamperios hacia arriba. Son valores muy elevados de corriente. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando ocurre un backflashover?
Pues ya vimos, o sea, ocurre o sea, el backflash es el flameo que se da entre la estructura y la fase. Bien, pero eso dura muy pocos segundos, ¿sí? Ocurre muy rápido. Es un tiempo muy corto. Posteriormente a un flameo, puesto que el aire alrededor de la cadena queda ionizado y el aislamiento en la cadena ya se ha roto, posterior a un flameo ocurre una falla a tierra. Es decir, una falla en este sentido, un flujo de corriente en ese sentido, ahora desde la fase hacia tierra. Y eso es lo que me provoca la falla a tierra, que es la que hace que los interruptores pues tengan que despejar esa fase, ya sea con un resierre, o si es que ya es una fase permanente, o perdón, es una falla permanente que no puede ser despejada por un resierre, o me provoca, digamos, una falla de más de una fase, pues ya requiero una desconexión de la línea, ¿no? Y entonces, un poco resumiendo lo que acabo de explicarles, para bosquejar cómo pasa este fenómeno, pues tengo una descarga atmosférica, ¿no? Que está generada por pues, una corriente de rayo, ¿no es cierto? Esta corriente de rayo pues me provocará, puesto que acá tengo una impedancia del cable de guarda, corriente por impedancia, pues me dará una tensión, ¿no? Que está viajando hacia las estructuras y tendré más estructuras por acá, seguro que habrá más estructuras. Y luego, pues parte de esa corriente, de esa sobretensión viajará por la estructura o por la torre, se irá hacia nuestro sistema de puesta a tierra, en el cual pues habrá un, eh, un reflejo de las señales de la señal de tensión o la señal de sobretensión en alguna parte del, del traslado o del movimiento o del viaje a través de la estructura de esta señal de tensión, y pues una parte de manera instantánea pues será representada en el punto de conexión de la cadena de Lawrence como una sobretensión. Acá yo tengo una tensión de la torre debido a esta descarga atmosférica. ¿Por qué se dan estos fenómenos de reflexión y refracción? Eso es un poco de comportamiento de ondas viajeras, pueden ser de corrientes o de tensiones, en elementos en el cual es muy importante saber de que a eventos de muy alta frecuencia y muy rápidos, pues es importante considerar que las señales tienen un tiempo en el cual recorren algún elemento. ¿Sí? Bueno, esto tiene un poco que ver con parámetros, modelos de parámetros concentrados y distribuidos en sistemas eléctricos, ¿no? Pero es importante saber que las señales pues no son instantáneas cuando hablamos de muy alta frecuencia y de eventos muy rápidos. Las señales no es que pues tengo una descarga atmosférica en algún punto del cable de guarda y esta de manera instantánea me refleja una tensión en la torre, no es tanto así. Las señales demoran tiempos en viajar a través de los elementos, puesto que estamos hablando de señales de muy pocos microsegundos, ¿sí? Entonces, y las estructuras tienen pues longitudes relativamente cortas para este tipo de señales, pues en este caso las señales tienen un tiempo en el cual viajan a través de estos elementos, ¿no? Que pueden ser medio microsegundo, un cuarto de microsegundo, que hacen pues que, como son valores instantáneos, yo podría tener tranquilamente este punto que esté, digamos, captando en este momento en el cual ocurre esa sobretensión en el punto de conexión de la cadena, o podría tener este punto, o podría tener un punto máximo, dependiendo de cómo se representen o cómo estén viajando las ondas de tensión alrededor o en la estructura. ¿Sí? Bueno, eso es un poco de conceptos de este tipo de fenómenos. Bien, entonces tengo una sobretensión, y esa sobretensión más el conductor de fase, pues me genera acá un flameo, backflashover, ¿cierto? Entonces, una vez que ocurre este flameo, que se da desde la estructura hacia la fase, pues el aire queda ionizado y terminado el fenómeno, que como les digo, son fenómenos muy rápidos, ocurre ahora
una corriente de falla. Esto viene a ser una falla tierra. ¿De acuerdo? Entonces, este fenómeno es de microsegundos y este fenómeno puede ser de milisegundos o segundos. ¿De acuerdo? Y es la falla tierra la que realmente me genera reconexiones y salidas de las líneas. Y es lo que merma la tasa, digamos, o el performance, o la tasa de salidas de la línea, ¿no? A veces las líneas pueden estar diseñadas tranquilamente para una salida por cada 100 kilómetros por cada año. Pero debido a este fenómeno, muchas veces que depende de la cadena, pues es un elemento que está metido dentro del fenómeno que estamos analizando, depende de la estructura, depende de la puesta a tierra, eh, depende del nivel de tensión. Entonces, pues, este fenómeno muchas veces que no puede ser considerado o toma muchas pautas o toma muchos, eh, ¿cómo decirlo?, elementos suposiciones que de alguna forma pues hacen que el diseño sea de una u otra forma, pues definimos a veces bajo esas suposiciones que mi línea está diseñada para una salida por cada 100 kilómetros por año. Y cuando empezamos a operar en sistemas en los cuales estas líneas están expuestas a muchas descargas atmosféricas, pues nos damos con la sorpresa de que esta tasa de salidas definida en el diseño no se cumple. Y llegamos a tener posiblemente tasas de 2, 3, 4, por decir algún número, salidas por cada 100 kilómetros por año. Entonces, vemos mermado este índice de performance de operación de la línea. Entonces, para poder darle un giro a este fenómeno y que no merme nuestro índice de performance, pues la idea es entender el fenómeno y darle una solución que sea técnica y económicamente viable. Bien. Entonces ahora vamos a ver un poco, ya vimos, digamos, de manera general todas las partes componentes en las cuales pueden estar, que pueden estar metidas dentro del fenómeno. Entonces, una parte importante es la cadena de aisladores, ¿no? La corriente de rayo, obviamente es muy importante definirla. ¿Qué valor de corriente de rayo es la que me genera el fenómeno de backflash over? Porque no todas las corrientes de rayo van a generar ese fenómeno. Dependiendo de cómo sea mi línea, pues habrán corrientes a partir de las cuales este fenómeno se genera y corrientes a partir de las cuales hacia abajo, pues este fenómeno no se genera. Y es importante también considerarte que mientras más alta sea la corriente de rayo que yo pueda considerar para los modelos que puedo usar y en los cuales pueda definir una solución, pues mientras más elevado sea el valor de corriente, pues estos, eh, estas magnitudes pues tienen menos probabilidad de aparecer, ¿sí? Y pasa también lo contrario, mientras menor sea el valor de corriente, pues hay más probabilidad de que estos valores de corriente puedan aparecer. Bueno, entonces el valor de corriente es un valor importante a considerar. La resistencia de puesta a tierra, pues un valor típico que siempre usan como valor límite es 25 ohmios, ¿no es cierto?, en los diseños de puesta a tierra. Sin embargo, por tasa de salidas de fallas, a veces necesitamos restringir este valor a 15 ohmios, 10 ohmios o algún valor que me dé como resultado, pues, que la tasa de salidas se mantiene en un valor de diseño, que puede ser 1 o 2 salidas por cada 100 kilómetros por año. El tema es que esto es un poco difícil de mantener en zonas de muy alta resistividad. Y es allí donde ocurre el problema. Pues como diseño yo puedo tener que en mi línea, toda mi línea va a tener resistencias de puestas a tierra para sus sistemas de puesta a tierra del orden de los 15 ohmios. El tema es que pues hay que mantener esos 15 ohmios para que el diseño pues mantenga los índices de tasa de salida. Pero en zonas con muy alta resistividad es imposible a veces mantener esos valores o inclusive llegarlos a obtener durante la construcción. Luego tenemos la cadena de aisladores.
Algo que a veces no se evalúa es que, pues, la soportabilidad de las cadenas están en función de la longitud de la cadena. Y a veces es suficiente con incrementar quizá en algún plato la longitud de la cadena y darle un mejor performance a la línea, dándole mayor soportabilidad a la cadena como conjunto. Y un elemento final, la estructura metálica. Pues las longitudes, la geometría de la estructura metálica también tiene un comportamiento ante ese tipo de eventos y hay una forma de modelarla para poder definir alguna solución. Bien, el tema de la corriente de rayo, pues esto es un poco lo que se hace usualmente en este tipo de estudios, ¿no? Cuando uno quiere definir una solución, pues hay que modelar la corriente de rayo en función a qué corriente de rayo o a partir de qué valor de corriente de rayo genero o tengo un problema de backflashover, ¿no? Entonces, para eso usamos algunas formulaciones que nos dan, pues, normas estándares o guías de diseño tanto de líneas como de líneas como de aislamiento, ¿sí? Entonces, hay una formulación bastante conocida en donde tenemos como datos, pues, la tasa de salidas, tenemos dato característico, la densidad de corrientes en las líneas de transmisión, lo cual nos da una probabilidad de exceder una corriente de rayo de alguna magnitud definida, ¿no? Entonces, con esto podemos determinar los valores de corriente de rayo que nos puedan generar este backflash over. Luego esto lo habría que afinar un poco con pues el modelo final que se puede obtener, ¿no? Y la forma de onda característica estándar que se puede usar y que también puede ser, inclusive, en algún momento, dependiendo del modelo que yo quiero usar, pues puedo hacer variaciones o ajustes a este modelo de corriente de rayo, pues un valor estándar que se puede usar es esta forma de corriente de rayo, ¿no? Donde tengo una corriente del tipo, como estoy mostrando en la figura, pues que tiene una rampa de subida y una rampa de bajada con tiempos definidos de esta forma. Un tiempo de subida que obedece un poco a la magnitud de la corriente de rayo y un tiempo de bajada de hasta la mitad de la magnitud de 50 microsegundos. Y de esta forma yo tengo de alguna manera modelado, metido dentro de un modelo de simulación la corriente de rayo, ¿no? Y su valor de corriente de rayo, pues puedo usar diversas formulaciones estándar para poder determinar ese valor de corriente de rayo. Y acá hay algo interesante, ¿no? Que es lo que yo les mencionaba hace un momento. Mientras por acá tengo la corriente de rayo, y esta es la probabilidad de que esta corriente de rayo pueda ser excedida, ¿de acuerdo? Entonces, mientras menor sea la corriente de rayo, tenemos 10 kiloamperios, 20 kiloamperios, 30 kiloamperios, pues la probabilidad de que esta corriente de rayo pueda ser excedida o aparezca, pues va a ser mayor. Sin embargo, las corrientes de rayo que generan backflashover en líneas, por ejemplo, de 220 kilovoltios, están en el orden de los 170, 200 kiloamperios. Entonces pueden estar por acá. Estos valores de corriente de rayo, pues, son muy bajitos como probabilidad. Están debajo del 1%, usualmente. ¿Sí? Son valores muy bajos, pero son valores que me generan este tipo de fenómenos, ¿no? Bien. Luego tengo el modelo de resistencia de puesta a tierra. Hay unos estándares que nos dicen cómo puedo modelar el comportamiento del sistema de puesta a tierra cuando ocurre un fenómeno de muy alta frecuencia y de muy alta magnitud. Ocurre que pues la puesta a tierra o el terreno alrededor en el cual se desarrolla el sistema de puesta a tierra de líneas, pues tiende a ionizarse y tiene un comportamiento que obedece a ciertas ecuaciones que también están de alguna manera estandarizadas en normas de aislamiento, ¿sí? Entonces hay que hacer eh, un modelo que obedezca a estas formulaciones que me dan el comportamiento transitorio de la resistencia de puesta a tierra. El comportamiento transitorio del sistema de puesta a tierra va a depender de la resistividad del terreno, básicamente, la resistividad del terreno, y de la resistencia del terreno. Esta es la resistividad del terreno y esta es la resistencia de puesta a tierra, pero a 60 Hz. ¿Sí? Entonces, de esos dos valores, a partir de esos dos inputs, pues yo voy a poder obtener mi resistencia a alta frecuencia, o para este fenómeno transitorio que estoy analizando. ¿De acuerdo? Entonces, usualmente el comportamiento de la resistencia de puesta a tierra ante ese tipo de eventos es que tengo por acá mi resistencia
de frecuencia industrial, pues va a tener un bajón, digamos, de este tipo y luego una subida así. Y va a tener como máximo el valor de resistencia de puesta a tierra. Algo así es. En el tiempo, ¿no? Es un comportamiento en el tiempo. Tiene un comportamiento de este tipo. Pero es importante considerar. Ahora, este es un modelo que puede también ser eh, ampliado, ¿sí? Porque es un modelo que obedece a cierto estándar, pero este modelo puede ser tranquilamente ampliado considerando el comportamiento por allí inductivo, capacitivo, resistivo de los sistemas de puesta a tierra, ¿no? Entonces, este puede ser empleado, modificado, adecuado un poco más para darle un comportamiento de ese tipo si es que se quiere. Y esta es una forma en cómo se modela pues, el sistema de puesta a tierra, ¿no? En el programa. Y luego tenemos el tema de la cadena de aisladores. La cadena de aisladores tiene una soportabilidad ante un evento transitorio que depende básicamente de la longitud de la cadena y del tiempo en el cual está sometida a este transitorio, ¿no? Y su comportamiento en función del tiempo es de este tipo, ¿no? Sabemos que la longitud o la longitud de arco de la cadena va a depender, pues, de dónde está instalada la cadena, la forma de la cadena, y en regresando a cómo o dónde está instalada la cadena, me refiero un poco a, pues, a los metros sobre el nivel del mar en la cual está instalada la cadena. Pues dependiendo de eso, pues la longitud de arco puede ser mayor o menor. O habrá que corregir considerando el derrateo por altitud a la cual está sometida el aislamiento de la cadena. Y eso es un poco cómo se mueve la cadena de aisladores. Y luego tenemos la estructura metálica, igual tiene un comportamiento también, tiene una forma de modelar, pues hay que darle un comportamiento que permita lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? El viaje o el tiempo de viaje de las señales de tensión a través de la estructura, en el cual estas toman un tiempo en viajar desde un punto hasta otro punto. Y el modelo permite esto, ¿no? Y bueno, un poco ya para aterrizar todo lo que acabamos de ver, pues nos vamos a ir a un rápido ejemplo de lo que se puede hacer para una estructura. Y esto se hace para muchas estructuras realmente. Y se hace para y para cada estructura de una línea de transmisión, que eso es un poco parte de las conclusiones de lo que vamos a mirar. Por ejemplo, yo puedo tener para un plano promedio, para una longitud de cadena, para unas tasas de salidas y para una densidad de descarga sobre la línea y valores de resistencia de puesta de tierra, tanto del sistema como de la resistividad. Son valores, si se dan cuenta, todos estos valores son valores que se conocen, ¿no? Yo puedo conocer el bando promedio a partir de una distribución, conozco la longitud de la cadena porque tengo el diseño de la línea, tengo la tasa de salidas, y esto ahorita lo vamos a mirar con un poquito más de detalle. La densidad de descargas también la tengo del diseño de la línea. La resistencia de puesta a tierra también es un valor que puedo tener, y su resistividad también, ¿no? Esta resistencia de puesta a tierra puede estar afectada o no por algún mejorador o mejoramiento que se le haga a las resistencias o a los sistemas de puesta a tierra. Pero este valor no va a cambiar. Este valor es algo que yo mido en campo y obtengo como valor de una resistividad aparente del terreno. Entonces son valores que se conocen. Y a partir de estos valores que se conocen, yo puedo hacer un modelo de esta estructura para poder evaluar si es que ocurre o no ocurre el fenómeno de flameo inverso en esta estructura. Ahora, va a depender mucho de esto. ¿A qué tasa de salidas quiero apuntar? Mientras más alta sea la tasa de salidas, pues el flameo va a ocurrir con menores corrientes y por lo tanto el diseño actual pues no va a requerir mayor adecuación. Es decir, para ponerlo en claro, si yo pido ajustar este diseño o este modelo a una tasa de flameo o una tasa de salidas de 2, por ejemplo, el diseño actual pues puede ser suficiente para cumplir una tasa de salida de 2. Sin embargo, si pido una tasa de salida de 1, el diseño actual puede no ser suficiente para cumplir una tasa de salida de 1. Si pido una tasa de salida de 0.5, el diseño actual que estoy mostrando con esos parámetros puede ser no suficiente para poder cumplir esa tasa de salida. Y eso es parte de la evaluación. Es decir, yo puedo tener una línea y lo que necesito es llevar el performance de esa estructura o esa línea a esa tasa de salidas que quiero lograr. Y para lograr eso, tengo que evaluar con la tasa de salidas que me estoy planteando. ¿Ocurre o no ocurre flameo? Y si no ocurre flameo, pues genial, la estructura, bajo las condiciones en las cuales está diseñada
e instalada cumple y es más que suficiente para, para que no ocurra el flameo. Sin embargo, en alguna otra ubicación, esa misma estructura, donde la resistencia de puesta a tierra puede ser diferente, pues, y el vano puede ser distinto, pues yo puedo tener flameo para la misma estructura. Entonces, en ese punto habrá que evaluar, pues, si esta estructura requerirá tener algo adicional para que podamos cumplir con esa tasa de flameo a la cual estoy apuntando. Bien, entonces esto es un poco de números, digamos, para Ingeniero, poder determinar en función a la tasa de flameos que yo necesito, pues, los parámetros para el modelo que quiero analizar, ¿no? Es un poco el modelo de la estructura. ingeniero, Y toda esta una disculpa. información, sí, Bueno, ya que hemos ahondado un poco más en el tema, podríamos responder un par de preguntas. sí, claro. Por acá tenemos, dice, ¿cuáles son los principales factores que aumentan el riesgo de backflashover en líneas de transmisión y cómo pueden mitigarse? Esto es lo que estamos mirando ahora. Los principales factores, pues, a ver, la resistencia de puesta a tierra, la resistividad del terreno, la longitud de la cadena, la zona o la exposición de la línea, digamos, a descargas atmosféricas. Quiero decir con esto último que a veces las líneas dentro de su diseño y en lo que compete a lo que es ruta, definición de ruta de línea, pues usualmente tratamos de que las líneas no estén expuestas a descargas atmosféricas, tratando de ubicarlas en zonas naturalmente apantalladas. Sin embargo, a veces es difícil conseguir eso y no logramos que sean naturalmente apantalladas, entonces están más expuestas. Este es un fenómeno también o algo que hace que el backflashover pues, pueda ocurrir. Perfecto. Y como segundo punto, ¿cómo influye la resistencia de puesta a tierra en la probabilidad de un backflashover y qué valores son recomendados para reducir su impacto? Vale, vale. A ver, la resistencia de puesta a tierra, mientras más alta sea, considerando los demás parámetros constantes, porque ya vieron que el backflashover depende de muchos parámetros, ¿sí? Considerando todos los parámetros constantes y variando solo la resistencia de puesta a tierra, pues un valor alto de resistencia de puesta a tierra me puede generar backflashover. Sin embargo, la resistencia de puesta a tierra está asociada mucho a la resistividad. Entonces, muchas veces ocurre que tengo bajos valores de resistencia de puesta a tierra y altos valores de resistividad. Y esto pasa cuando tengo a veces estos elementos como cemento conductivo o geles que me ayudan a reducir la resistencia de puesta a tierra. Esto ayuda. Sí, yo he visto, digamos, en algunos diseños que ayuda a minimizar el fenómeno o mitigarlo, más que minimizarlo, mitigarlo. ¿Sí? Pero tiene cierto límite, porque la componente asociada al sistema de puesta a tierra, pues tiene dos variables, ¿no? Tiene la resistencia y tiene la resistividad. Entonces, por un lado puedes tener una baja resistencia y puedes tener una elevada resistividad, y eso podría provocar también que el fenómeno se dé. Y por aquí nos hicieron una última pregunta. Dice, ¿cada cuánto tiempo hay que medir la resistencia de puesta a tierra? Preguntan esto. Ya, eso sí es un poco más tirado a operación y mantenimiento, va a depender, diría yo, eh, no sé, una vez, dos veces cada año, y va a depender qué tal sea la estadística de tus mediciones, si son muy constantes o no. Un valor recomendable para empezar podría ser dos veces cada año, quizá, y no lo sé, capaz hasta una vez cada año, dependiendo de qué tan distantes estén tus estructuras, de qué tan fácil sea el acceso a tus estructuras. Va a depender de muchos de esas cosas. Vale, ingeniero. Eso es todo. Podemos retomar. Vale. Continuamos entonces. Ya estamos casi por terminar y con la parte concluyente, que es algo que sí me gustaría compartirles. Bueno, les decía que este es un poco el modelo de la estructura y este es un resumen de cómo se simula, de cómo se modela para saber si ocurre o no ocurre el fenómeno. ¿De acuerdo? O sea, uno hace simulaciones de de un conjunto de estructuras. Acá estoy mostrando solo una estructura, pero las simulaciones se hacen de un conjunto de estructuras, porque a veces pasa que el fenómeno se da en una estructura y en las aledañas también se puede dar, ¿de acuerdo? Entonces,
Por eso es que los análisis se hacen pues de un grupo o de un conjunto de estructuras para ver cómo se está comportando tanto la estructura en la cual puede caer la descarga atmosférica, así como las estructuras aledañas. Y lo que se quiere medir un poco es, o lo que se quiere medir, perdón, lo que se quiere medir realmente es que a través de la cadena de aisladores que hemos modelado, como que hemos modelado para que tenga un comportamiento transitorio, pues quiero ver si es que ocurre o no ocurre corriente, o si hay flujo de corriente o no a través de la cadena. Si hay flujo de corriente, pues definitivamente voy a tener flameo en esa cadena. Y es lo que yo tengo que mitigar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo los mitigo? Pues usando pararrayos. Eh, Antes de llegar al pararrayos, muchas veces analizamos si es que podemos reducir la resistencia de puesta a tierra. Es un punto interesante de evaluar, pero eso tiene llega solo hasta un límite nada más. No es posible reducir a un valor tan bajo cuando el fenómeno ya está muy marcado, si queremos llamarlo así, en ciertas estructuras o en ciertos tramos de línea. Entonces, la única manera de mitigar este fenómeno es emplear pararrayos que estén conectados entre la fase y la estructura, o que estén conectados en paralelo con las cadenas de aisladores. Bien, cuando colocamos pararrayos conectados en paralelo con la cadena de aisladores, si este es la estructura o la torre, el fenómeno ya no se da aquí, ya no se da a través de la cadena, ¿sí? Ya no se da a través de la cadena, sino deja de darse el fenómeno a través de la cadena y como ocurre una sobretensión, esa sobretensión es absorbida por el pararrayos, ¿sí? Y pasa a través del cuerpo de pararrayos como una descarga hacia la fase, manteniendo una tensión residual en bornes de la cadena, lo suficiente para mantener el aislamiento, ¿sí? Pero lo necesario para poder llevar la energía que me provoca el backflashover a través de las pastillas de óxido de zinc del pararrayos y llevarlas hacia el base. Y de esta manera ya no tengo flameo y no voy a tener también como consecuencia del flameo, ya no tengo las fallas a tierra. Entonces, pues se reduce o se mitiga por completo el fenómeno al emplear pararrayos. Ahora, pues ya estaría la solución, ¿no? Entonces yo tengo, digamos, una estructura en la cual está sometida a flameos y coloco pararrayos y con eso resuelvo el problema. No necesito hacer nada más. Pues sería muy simple, ¿no? Pero a ver, vayamos un poquito más allá. Eh, si ocurre un flameo, digamos, si ocurre una descarga atmosférica, hemos dicho que hay un flameo, ¿de acuerdo? ¿No es cierto? Entonces, pues yo puedo tener flameo en la estructura 2 y podría tener quizá en la estructura 3 y en la estructura 4. En la estructura 1, perdón, ¿no? Si ocurre una descarga atmosférica. Entonces aquí voy a colocar pararrayos, ¿de acuerdo? Acá tengo pararrayos. Y al colocar pararrayos en la estructura en donde pueda caer la descarga atmosférica, puede ser que aquí ya no necesite pararrayos. O ya no ocurra flameo, mejor dicho. ¿De acuerdo? Pero en la estructura aledaña, que está a la izquierda, puede que sí ocurra flameo. Por lo tanto, voy a colocar un pararrayos aquí. Eso pasa, ¿sí? Pasa a veces. Pasa que cuando ocurre un flameo en una de las estructuras, las otras estructuras pueden o no pueden tener flameo y van a depender de cómo es esta longitud de vano, cómo es esta resistencia de puesta a tierra, ¿sí? Van a depender de esas cosas. Y entonces puedo requerir, pues, pararrayos, tanto en la estructura en la cual está cayendo la descarga atmosférica, así como las estructuras aledañas. Bien. Pero, ¿y cómo sé eso? ¿Cómo sé si debo colocar o no debo colocar en las estructuras aledañas pararrayos? Pues habrá que hacer este análisis, ¿no? Que hemos mostrado hace un rato. Este análisis tengo que hacerlo estructura por estructura para ver cómo sucede el fenómeno. Bien, genial. Entonces, hasta ahí ya tengo bastante avanzado, ¿no? Entonces, bueno, con lo que estamos viendo en el webinar sería muy simple decir, bueno, tengo una línea en la cual pues hay un grupo de estructuras y a todas esas estructuras y a las aledañas les voy a poner pararrayos. Y con eso elimino el problema de flameo. Genial. Entonces ya estaría de alguna forma resuelto. Pero, a ver, por estructura, ¿cuántas fases tenemos? Pues mínimo tenemos 3 fases. Entonces tendríamos acá 3 pararrayos, ¿cierto?
Y en las aledañas, pues para cubrirme puedo colocar para las tres fases, ¿no? Colocar tres pararrayos. Y así, por cada estructura. Digamos que tengo, no sé, por decir un número, 50 estructuras en las cuales ocurre este fenómeno, ¿no? 50 estructuras de 220 kilovoltios son más o menos unos 25 kilómetros, 20 kilómetros por ahí, ¿no? Bueno, que sean 50 estructuras. Son tres pararrayos por estructura. Si es que no quiero hacer mucho análisis, digamos, ¿no? Para hacerlo simple, ¿no? Pues cada pararrayo está alrededor de cuánto será, unos 4.000, 5.000 dólares más o menos, ¿no? Entonces, tranquilamente puedo echar un número y puedo llegar a entre 700, 800, 900.000 dólares, ¿no? Entonces, no es poco la inversión que se puede hacer. Eso solo como suministro, inclusive, ¿no? Porque falta el tema de la instalación, montaje, etcétera. Entonces, el número se dispara si es que no considero un análisis más exacto para definir lo siguiente, para definir el número de estructuras que tienen flameo y las fases de las estructuras a las cuales está sometida este flameo. Con lo cual, yo puedo reducir mucho la cantidad de pararrayos que pueda necesitar en una línea que pueda tener este problema y puedo, pues, hacer un diseño técnico y también económico, ¿no? Y de eso se trata estos análisis, ¿no? Se trata de definir, pues, a qué estructuras debería colocarles pararrayos y en qué fases, porque no es necesario colocar en todas las fases pararrayos para poder mitigar el fenómeno. A veces basta con colocarle pararrayos a una sola de las fases y con eso elimino el fenómeno de esa estructura. A veces es necesario colocar dos, a veces es necesario colocar tres, a veces es necesario colocar también una, dos o tres en las estructuras aledañas. ¿De qué va a depender? Va a depender de cómo sean las características de esa estructura. Y cuando me refiero a características son cómo será la resistividad, cómo será la resistencia, cómo será la longitud de arco de la cadena, cómo será la estructura como característica física. Sí, va a depender de todo eso. ¿Sí? Entonces, estas son un poco, digamos, las conclusiones de este webinar, ¿no? El análisis, el fenómeno, cómo se puede modelar y cómo llevarlo a una simulación está, de alguna forma, desarrollado. Y entonces nos toca decir a nosotros, pues, ¿qué torres evaluar? Pues yo puedo decir, bueno, mi línea estaba diseñada para una tasa de salida por cada 100 kilómetros por año, pero tengo actualmente un valor que supera eso de allí, pues tengo una línea de, por decir, 100 kilómetros, que no es un valor descabellado para una línea de 220. En 100 kilómetros yo podría tener tranquilamente 250 estructuras, ¿sí? Me parece que sí. De esas 250 estructuras, ¿cuáles son las que debo evaluar? Evalúo las 250, evalúo las primeras 50, ¿dónde sé en qué estructuras ocurre ese fenómeno? Pues eso es algo que quien desarrolla ese tipo de estudios debe considerar dentro de su análisis. Y es posible definir ese valor y esas cantidades y esas estructuras que tienen ese problema, haciendo pues uso de todos los conceptos que acabamos de ver. Es posible hacer eso. Entonces ya tengo de alguna manera definida el número de torres a evaluar. ¿De acuerdo? Ahora, cuando ya tengo definidas las estructuras, pues ¿cuántos pararrayos por torre requiero realmente? ¿Puedo requerir una? ¿Puedo requerir dos? ¿Puedo requerir en las tres fases? Pues eso hay que analizar. Y eso se analiza con las simulaciones. Y luego, pararrayos en las torres aledañas. ¿Son necesarias? ¿No son necesarias? Pues va a depender. Va a depender de cada caso. Y la resistencia y la resistividad. A veces el uso de mejoramientos o aditivos que mejoren la resistencia ayuda hasta cierto punto a mitigar el fenómeno. Pues eso también hay que considerar dentro del análisis. Y bueno, esto es, digamos, lo que queríamos compartirles con ustedes, un poco de parte teórica, técnica, de conceptos, de cómo sucede el fenómeno, de cómo se analiza, cómo se puede modelar, cómo se puede simular y a qué consideraciones finalmente queremos llegar para poder atender un problema o resolver también un problema que, pues, al que están expuestas las líneas que tienen
o que cruzan o que tienen una ruta en la cual están sometidas a descargas atmosféricas constantes, ¿no? Bueno, hasta aquí, pues llega mi presentación. Y nada, muchas gracias por el tiempo. Ingeniero, antes de finalizar, podemos responder un par de preguntas más, por favor. Sí, claro que Dame sí. un tenemos, ¿qué ventajas ofrece la simulación con software como ATP Draw o EMTP para predecir y prevenir el flashover? Vale. Esa es una opinión personal, sí, porque cada quien que ha manejado uno u otro programa puede tener una opinión distinta dependiendo de lo que haya hecho. Eh, Primera ventaja de usar ATP, yo soy un poco más de usar el ATP, porque es un programa libre, ¿sí? No requiere licencia, no requiere comprar alguna licencia específica por módulos inclusive, ¿no? Para hacer el modelo. Sí, entonces, desde mi lado, pues yo prefiero usar el ATP. Bien es cierto que el MTP tiene bloques ya establecidos. Por ejemplo, nosotros hemos visto cómo se modela la cadena, cómo se modela la torre, cómo se modela el pararrayos, a través de una serie de programaciones que se hacen en el software, pero esto se aprende. Eh, un beneficio quizá de usar MDP es que esto ya viene en un bloque, digamos, ya no es necesario hacer el desarrollo del modelo quizá de la cadena de labores, pues ya viene en un bloque en el cual uno mete uno o dos datos y ya está. Pero el tema es que las licencias cuestan, ¿no? Eso no quiere decir que el programa sea bueno o malo. El programa ATP es un programa muy bueno, es más, el hecho de que sea gratuito, pues hace y que muchos profesionales lo usan para hacer simulaciones, pues hace que continuamente tenga feedback para sacar nuevas versiones con ciertas mejoras. Y es un programa muy usado. Bueno, en Perú es muy usado para lo que son análisis de transitorios. Gracias, ingeniero. Como segunda pregunta, ¿cómo afecta el efecto corona en los cables de guarda la evolución de un backflashover y en qué casos su impacto es más significativo? Yo diría que el efecto corona va más a los conductores de fase, ¿de acuerdo? Y, a ver, lo que recuerdo, ya porque esto ya está metido dentro de los modelos, tiene un cierto beneficio, me parece, ante este tipo de fenómenos de efecto corona. Me parece que amortigua un poco las señales las señales de tensión o las sobretensiones. No estoy completamente seguro, pues como te digo, está metido dentro de los modelos, ya, pero me parece que tiene un cierto beneficio considerar dentro de los modelos el efecto corona en las líneas. De acuerdo. Y como última pregunta, en términos de normativas internacionales, ¿qué recomendaciones existen para mejorar la protección contra el backflashover en líneas de alta tensión? Y es que, a ver, hasta donde me acuerdo, hay una normativa, estamos hablando de estándares, ¿ah? ¿De acuerdo? Porque hay guías de diseño y demás, ¿sí? Pero como normativa, recuerdo que hay una normativa IEEE de desempeño de líneas de transmisión, donde algunas de las consideraciones que hemos visto en este webinar están incluidas en esa guía, en esa norma. No recuerdo el nombre de la norma IEEE, sí, pero es una de desempeño de líneas. Y hay una normativa IS que también habla un poco más orientada al comportamiento transitorio de cadenas, de aisladores, de torres, ante este tipo de fenómenos. Esa sí recuerdo que es la 671, la IS 671, la IEEE no recuerdo. Y luego tenemos pues guías de diseño, ¿no? Como están a ver si no me equivoco, está el SIGRE, creo que también tiene algunas cosas. Hay unas guías de diseños de aislamiento, como libros técnicos también. Está el Redbook del EPRI. Bueno, hay otras guías también, ¿no? Perfecto. Una pregunta más. Por aquí nos Vale. pregunta Herbert, al instalar el pararrayo de línea, ¿es necesario que los valores de resistencia de puesta a tierra sean mínimos o bajos para que el pararrayo pueda operar correctamente y proporcionar la protección adecuada a la línea?
No, por suerte justo ese es el tema, digamos, o el problema que ocurre en las líneas, ¿no? Que los valores de resistencia son altas, los valores de resistividad son altos, y por lo tanto el fenómeno es más propenso a aparecer. Entonces, al instalar pararrayos, recuerden que la energía no fluye hacia tierra, fluye desde la estructura hacia la fase, pero manteniendo una tensión residual en la cadena. Sí, esto de acá. Entonces, no va hacia tierra la energía, por lo tanto, acá el valor de resistencia de puesta a tierra puede quedar tal cual, sí, como el valor que se tenga, digamos, como característica intrínseca del terreno. Listo, muchas gracias, ingeniero. Si algún participante más desea activar su micrófono para hacer alguna pregunta, nos lo puede indicar en el chat. Si no tenemos más preguntas, entonces eso sería todo por la sesión. Muchísimas gracias a todos por la participación. Esperamos que esta sesión haya sido bastante enriquecedora para ustedes. Gracias nuevamente por la asistencia y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Recuerden que pueden escribirnos a ventas@energy-innova.com. Muchas gracias y feliz noche. Bueno, gracias, hasta luego. Hasta luego.